Los estados financieros de Pemex son sospechosamente buenos. Gonzalo Monroy, experto en energía, a mí el sentido común me dice que no están bien y tú dices que parece que están truqueados. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenas noches. Mi querido David, muy buenas noches. Sí, efectivamente, hoy salieron los números de Pemex al segundo trimestre y sí, hay algunas cosas que se veían venir. La primera, justamente, que los números empiezan a mejorar sustancialmente para Pemex, tal y como está ocurriendo en toda la industria petrolera. Sabemos que estos precios por arriba de $100, en el caso de los refinados también bastante arriba, pues obviamente van a hacer una cosa a lo largo y ancho de la industria muy buena. En el caso de Pemex, cuando uno se mete a los detalles, pues por desgracia aparecen algunas inconsistencias que los números no cuadran, David. A ver, ¿qué es lo que ves, Gonzalo, que no te cuadra? Hay muchas, y por desgracia no te voy a decir que es una cosa de este único, sino también yo te diría que es desde el tercer trimestre de 2020, pleno año de la pandemia. El principal, uno que ya venía siendo sospechoso, es cómo Pemex está calculando su margen variable de refinación, que sonaría una cosa muy, muy extraña, pero la realidad es de que los números, siguiendo la metodología que utiliza la industria, la metodología que utiliza la SEC, la Securities and Exchange Commission, las mismas normas de contabilidad mexicana, y los números simplemente no se parecen, no son replicables. Ahí tenemos una primera señal de alarma. Pero en el caso específico de los datos que acaban de salir al día de hoy, hay uno que llama mucho la atención y tiene que ver con esos otros ingresos que trae Petróleos Mexicanos. No es una cantidad menor, estamos hablando de más de 3.300 millones de dólares, es una cantidad bastante grande, y al irnos al rascar el detalle, Pemex lo está contabilizando como el dinero que ellos esperan o ya deberían de haber obtenido de Hacienda, justamente en digamos que pagar de regreso toda la parte de los subsidios, de lo que hemos hablado anteriormente, David, de que artificialmente O bajo sea, ponen una cuenta por cobrar, por aterrizarlo lo más posible. Ponen una cuenta por cobrar como ya cobrada, como ya entrada a la caja de Petróleos Mexicanos. Porque al final del día efectivamente. es una cuenta por cobrar en el balance si te va a devolver la Secretaría de Hacienda el dinero. Y ya sabemos, hasta que no cae en tu caja, no lo tienes. Efectivamente, pero incluso en esto los órdenes de magnitud importan mucho, David, porque para darte dos datos, uno, apenas en abril, Hacienda regresó a la industria en su conjunto, y sí, Pemex es la mayor parte de esa industria de importación, 25 millones de dólares. Monto que creció a 500 millones de dólares en mayo. Los números de junio van a salir mañana, pero si estamos hablando de que tan solo a Pemex le pagaron más de 3.300 millones de dólares, una cifra que sería 6 veces más que lo que pagó Hacienda el mes pasado. Obviamente los números no empiezan a cuajar desde esa parte. Y obviamente al descomponer los números de ingresos, obviamente en este caso sería especialmente impuestos por pagar o impuestos diferidos, pues los números pintan una realidad muy, pero muy diferente a lo que están mandando Petróleos Mexicanos. O sea, entonces es contabilidad creativa, demasiado optimismo o fraude al mercado de valores. Es muy cerquita de ser lo segundo, David, y aquí déjame detenerme para decirlo con la mayor claridad posible. Los números no cuadran, pero, y hay que decirlo también, esos son números no dictaminados ni tampoco auditados. Eso hay que mencionarlo con total claridad. Pemex pues, se puede reservar el derecho de corregirlos o hacerle los adendos o modificaciones después. Ciertamente vamos a A tener que ver, esperar. ahora yo te interrumpo. Entonces, si hace eso, pues lo que estarías haciendo una jugada política. Presento estos estados, quedo bien, sale la nota y luego ya, que salga la verdad y que sean analistas como Gonzalo Monroy los que se quejen nada más. Parecería exactamente ser el caso, David, parecería ser el caso. Y de nuevo, también hay un viejo dicho en la industria petrolera mexicana, Pemex le puede mentir a todo el mundo, le puede mentir a Hacienda, al propio presidente de la República, pero no le va a mentir a los gringos, especialmente a la SEC,
¿Por qué? Porque si de pronto la SEC le pusiera una multa o peor lo deja fuera del mercado de capitales, Pemex simplemente no tiene cómo financiar literalmente ni la nómina, ni salga la expresión, ni la raya de esta semana. Obviamente le puede mentir a todos menos a los gringos. Sí, o sea, eso es lo preocupante, que cuando salgan auditados sea una información totalmente diferente. Y hemos visto que Petróleos Mexicanos, en general el sector energético, están como ocupados en darle gusto al presidente, aunque lo que le digan no sea cierto. Es muy correcto, David, y en eso hay que decirlo claramente. Esos números hay que tomarlos con una pizca de sal. Hay algunas cosas que están preocupantes en el Inter de Pemex. Por ejemplo, en los siguientes 6 meses, en lo que termina este año, Pemex se enfrenta más de 11,200 de su deuda que tiene que pagar a la de ya. Es muy probable, obviamente, que Petróleos Mexicanos tenga que salir a refinanciar estos 11,200 millones de dólares. Cosa muy interesante, estos números y estas suspicacias que te digo que estamos platicando, sale el director de Pemex a decirle a Moody's que mejor reconsideren su situación cuando obviamente los números, pues por desgracia, no cuadran. Sí, no cuadran. Oye, y ya que te tengo en la línea, te voy a sacar más provecho. Claro, En- ¿Qué dice exactamente en el sector energético el TEMEC? ¿Y cuál es la diferencia entre la soberanía y la toma de decisiones? Y que estas decisiones puedan ir en contra del tratado y que puedan ser, como ya lo son, recurridas por los otros miembros del acuerdo comercial. uy, qué buena pregunta. Y mira, empezamos, te voy a contestar tu pregunta, pero hay que dar un poco de contexto antes. Cuando tú quieras. Hemos visto mucho que ha ido el embajador Ken Salazar llevando literalmente de gestor, no hay otra forma de decirlo, de las empresas norteamericanas a Palacio Nacional para tratar de resolver o de destrabar algunos asuntos. Esto lo sabemos y ha pasado con muchas empresas energéticas. La realidad de lo que se está discutiendo al día de hoy es una discusión o una consulta Estado a Estado. Ciertamente la Secretaría de Energía, Pemex, incluso sobre todo la CFE, han tratado de negociar, digamos que uno a uno o en consultas así. Obviamente trataron, por meses lo intentaron hacer, de disuadir a las empresas que emprendieran justamente estas acciones, estas consultas, o eventualmente llevarlos a paneles. Obviamente se da cuenta Estados Unidos que eso, por desgracia, no solamente se limita al sector energético. El mejor ejemplo posiblemente, David, sea lo que está pasando con las cementeras o bien sobre todo las industrias automotriz. Muchas de ellas, por sus compromisos globales que tienen, requieren justamente que su energía venga de fuentes limpias. Sé de primera mano que varias de esas empresas se acercaron a CFE para que ésta les garantizara que la energía que le consumen viniera de fuentes renovables, o en este caso energía limpia en su conjunto. CFE no les pudo garantizar esto. Eso es justamente donde las quejas, toda esta queja energética que hay contra lo que se ha hecho en esta administración, pues obviamente sale de este ámbito al tener un impacto a otras áreas de la economía, y es precisamente esto lo que lleva a estas consultas de las cuales hemos iniciado. Esto es muy importante para decir de que lo que estamos viendo, estas posibles indemnizaciones, llegado a ser el caso de entre 20,000 a 30,000 millones de dólares, no precluyen o no excluyen o no limitan a que otras empresas, las que no se hayan podido sentar a la mesa a negociar, puedan hacerlo después. Así que obviamente todo el mundo está espantado, todo el mundo quisiera que esto se resolviera de la mejor forma posible, de la forma más expedita, pero si tomamos a su palabra al presidente López Obrador y a la secretaria Nale, parecería ser que vamos directitos al panel de controversia. Ahora, ¿tú qué esperas que pase en el panel? Y yo te diría de que por desgracia parece ser bastante evidente, hay demasiadas declaraciones públicas, hay materia de registro público, sobre todo de la Comisión Reguladora de Energía, y México tiene, yo te diría, prácticamente más de un 95% de probabilidad de perder todo. Obviamente tendremos que llegar a alguna negociación sobre el monto de indemnización, o bien, si México se llegara a negar a pagar, obviamente el monto en aranceles que nos impondrán nuestros socios comerciales. Sí, yo creo que no se va a arreglar por la vía del acuerdo. Ahora, ¿qué tan remoto te parece la posibilidad de que por defender a CFE y Pemex, el gobierno
prefiere salirse del acuerdo comercial. Yo te diría que esa es una posibilidad extremadamente baja. Yo lo llamaría así la opción nuclear. Es demasiado grande la importancia del TEMEC en la economía mexicana, a partir sobre todo de su modelo de exportaciones que tenemos. Obviamente esto también sería un balazo en el pie para nuestros socios comerciales. Esa posibilidad yo la veo increíblemente baja, pero cosas más extrañas han sucedido. Me espanta más, y déjame también complementar eso, lo que puso el presidente Trump en la renegociación, que es este famoso Sunset Clause. En otras palabras, en el año de 2026 se hace la renegociación del tratado, y en caso de no encontrar un acuerdo, los países simplemente se pueden salir unilateralmente, se deshace el tratado. Eso me preocupa mucho más, dado que México pues no está mostrando ser un socio confiable, si lo queremos llamar así. Tienes toda la razón. Gonzalo, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo. Por supuesto, mi querido David, un tremendo abrazo a ti y a todo tu público. Que te vaya muy bien, amigo.